La cuestión esta del poder que tenemos los yudimos hoy en día, el poder inmenso, el Satayem, para traer la redención en épocas donde, interesante, donde el mundo oferta debilidades, donde el mundo nos quiere mostrar que somos débiles. El hasidismo vino en esta generación y con el Rebbe en particular a demostrarnos fortalezas. Cuando el ser humano hoy se siente abrumado por todo lo que pasa, en la Torá hay una mirada exactamente distinta, contraria y opuesta, una mirada de fuerza, una mirada de energía, una mirada de valor. Les decía el lunes que estamos en el mes de Sivan, este mes característico de la entrega de la Torá, un mes que tiene hasta el final, hasta su último día, tiene toda esta influencia de este momento decisivo de la historia, cuando se entregó la Torá, el plan de la creación, se puso en marcha realmente el objetivo de la creación en ese momento, finalmente se pudo empezar a hacer el trabajo y cumplir el deseo divino de que le construyamos una morada, y estamos nosotros 3.332 años después. Hola Iona, desde La Pampa, ¿cómo estás? O desde acá. Estamos justamente después de 3.332 años de trabajo, de esfuerzo, estudiando Torah y cumpliendo mitzvot, con un desarrollo enorme. Y hay, bienvenida Eva también, hay una cuestión paralela y simultánea que se nos da muchas veces. Hay expresiones de la Torá de la decadencia generacional, ¿no? De cómo a medida que fue pasando las generaciones, fue pasando la historia, hay expresiones tales como si los primeros eran divinos, ángeles, ya hoy en día son humanos, y si estos eran humanos, ¿nosotros qué nos queda? Es decir, como que está presente en la Torá una cuestión. Hola Eliau, desde allá también, del campo argentino. Hay una cuestión muy marcada de una decadencia generacional, y a veces, sumado a lo que vivimos como judíos a lo largo de la historia, ese concepto de la decadencia generacional a veces puede darnos una noción distinta de lo que es la verdad que la Torá le quiere contar al judío hoy en día, ¿no? Y por eso les decía que el mes de Sivan, que es el mes que nos inyecta fuerza, que nos inyecta energía, el mes, bienvenido Daniel también, al Albo Zoom ahí, Daniel Alboer, bienvenido. Les decía que en esta época que estamos del mes de Sivan, que tiene muy relacionado, muy marcado en todos sus días la entrega de la Torá, y estamos en la semana de Bealotja, ¿sí? Una semana que tiene que ver muchísimo con la entrega de la Torá, porque es la semana del candelabro, la semana de la luz, y es la semana de aplicación de la Torá. Es decir, la semana que la Torá no es solo algo teórico, algo que se mantiene en un sentido abstracto, filosófico, no, sino que es la parte que la Torá empieza a hacer ejercicio, la Torá empieza a aplicarse. ¿Sí? Como hoy vemos que todos los teléfonos tienen aplicaciones que actúan, accionan y producen un cambio. Bueno, esto es un poco lo que vemos en este periodo de tiempo del mes de Sivan. Y tenemos fechas fuertes en este mes. Habíamos pasado el 15 del mes, que tenía que ver con la luna llena, con todo lo que eso significa. El número 15 en el pueblo judío, un número de esplendor, un número de luna llena, un número de plenitud. Llegamos al 20, que lo recordamos el lunes pasado, y nos estamos acercando a una fecha especial del calendario, una de las pocas fechas que aparecen explícitas en el Tanaj. No es muy común, si bien a veces aparecen fechas en la Torá, pero hay una fecha que aparece en el libro de Esther. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver Purim ahora? ¿Qué les vengo a nombrar a Esther justo en esta época del año? Y muchísimo. Y más que nada por la entrega de la Torá, más que nada porque estamos en el mes de Sivan, de la entrega de la Torá. ¿Y qué tiene que ver Purim con la entrega de la Torá? Todo también. Porque así como les conté que esta Parsha Balotja es el encendido del candelabro, y el lunes habíamos estudiado que es el efecto de la Torá en el mundo, el efecto de la Torá en nosotros, cómo la Torá nos alimenta, nos energiza y nos transformamos justamente en una llamarada que sube por sí sola. Esto es un poco lo que tiene que ver con Balotja, el efecto de la Torá en el mundo. Ya
Y por eso esto está directamente relacionado con Purim. ¿Por qué? Porque en Purim, uno de los versículos, no el que les quiero enseñar, sino otro, dice que empezamos a cumplir la Torá en serio en Purim. Lo que habíamos recibido en la entrega de la Torá en el monte Sinai, lo empezamos a hacer efectivo realmente de corazón y con todo el amor del mundo en Purim, recién, en la época de Ahashverosh. ¿Por qué? Está explicado. Fue muy lindo Shavuot, aunque la pasamos medio solaris, medio solos. Leímos un poco lo que fue la entrega de la Torá, pero cuando estudiamos lo que sucedió en el monte Sinai, vemos que nuestra relación con Hashem no empezó con flores y bombones. Si bien el monte Sinai estaba todo decorado, fue una imposición la Torá. Está escrito que la Torá la teníamos puesta como una cúpula sobre nosotros. Si recibíamos la Torá, bárbaro, y si no recibíamos la Torá, ese monte de Sinai se nos caía de sombrero, nos aplastaba. Ahí viene el famoso chiste argentino-judío, argentino-hebreo, porque este mes se llama si van a recibir la Torá bien, y si no van a recibir la Torá, se desploma el monte de Sinai sobre sus cabezas. O sea que la entrega de la Torá fue un momento de coerción, un momento que mirábamos para arriba y estaba el monte de Sinai amenazante sobre nosotros. ¿Cuándo empezamos a cumplir la Torá por amor, por la camiseta, como se expresa acá en Buenos Aires? ¿Cuándo pudimos empezar a cumplir la Torá con pasión genuina, con ganas? En Purim. En Purim realmente ahí nos pusimos las ganas, nos pusimos la alegría, nos pusimos el entusiasmo y el amor, y cambió nuestra relación con Hashem. Por eso el versículo dice que recibimos en Purim, ¿sí? Aceptamos en Purim lo que habíamos empezado a hacer en la entrega de la Torá. O sea que hay una relación directa entre Purim y la entrega de la Torá. En Purim fue la reafirmación de nuestro judaísmo, fue realmente vincularnos con Hashem por amor, por ganas. Pero les estoy contando de Purim y su relación con la entrega de la Torá y el monte de Sinai y el mes de Sivan, porque hay una fecha en Sivan que estamos por vivir en los próximos días, el 23 de Sivan. Es un día que está escrito de forma abierta y explícita en el rollo de Esther. Es un día pero tan especial y tanto tiene que ver con el tema que les voy a leer el versículo. El versículo en el rollo de Esther, tengo el machete acá al lado, está en el libro de Yom Yom, Mashiach Geulá, en el libro Mashiach Diario, en el día 23 de Sivan, y dice lo siguiente: y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el tercer mes, que es Sivan, en su día 23, y el rey les ordenó que escriban todo como les ordenó Mordejai a los judíos. Y la ciudad de Shushan estaba con algarabía y alegría. Para los judíos hubo luz, alegría, regocijo de honor, y el miedo a los judíos cayó sobre las naciones, sobre ellos. ¿Qué está pasando acá? Preguntamos. Madre, ¿qué está pasando acá? Es la pregunta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa este versículo? Que el rey le dio permiso a Mordejai que los escribas, ¿sí?, como su nombre indica, transcriban todo lo que Mordejai, el nuevo viceministro del Imperio Persa, el nuevo virrey del Imperio Persa, les dicte. ¿Qué estaba pasando acá? Si rememoramos la historia de Purim y el milagro y la salvación, hola Hani, el milagro y la salvación, todos sabemos que el verdadero milagro sucedió en esos 3 días tan tensos, que eran víspera de Pesaj, primer día de Pesaj y segundo día de Pesaj del año 3404. ¿Sí? Finalmente esos fueron los días donde se hizo esa famosa comida festiva a Amán. Fue el primer día, los 3 días de ayuno que hubo. Finalmente se colgó a Amán y a sus 10 hijos. Y ese segundo día de Pesaj del año 3304 cayó Amán, cayó el antisemita, cayeron todos los antisemitas que estaban con él. Pero el decreto de Ahashverosh, ese decreto que había firmado exterminar a los judíos, todavía estaba vigente. Purim y el milagro y la derrota de todos los antisemitas fue un año después, fue en el 3405.
Nosotros no festejamos Purim en Pesaj, festejamos Purim en Adar del año siguiente, que Adar, por eso Purim es el 14 de Adar y el 15 de Adar de acuerdo al lugar, porque ese día los judíos fueron y liquidaron a todos los antisemitas. ¿Cómo pudo haber sido esto? La misma Megilá, si rememoramos ahí en febrero, cuando todavía no existía todo esto, y estábamos cerca de las olas y el viento, con 30 grados de temperatura, con todas las ilusiones, estábamos en Purim todos contentos y haciendo Lejaim, y leíamos que la reina Esther, sacrificando su vida, poniéndose en riesgo, bienvenidos desde Azul también, poniéndose en riesgo, la reina Esther sacrificó su vida en aras del pueblo judío. Mordejai le había dicho bien clarito, no te vas a salvar, tal vez estás en ese lugar por providencia divina para salvar a tus hermanos. Y así fue como la reina Esther se jugó, y así fue como se hizo esta comida y como se descubrió la maldad de Amán. Cae Amán y caen sus hijos ahí en el mes de Nisan del 3404, pero no caen todos los antisemitas. Y el decreto que había firmado Hashverosh, ese edicto real que había llegado a los 127 países que formaban el imperio, estaba vigente. La misma Megilá dice que algo firmado y sellado por el rey no tiene vuelta atrás. Entonces Mordejai asume el cargo después de que colgaron a Amán y a sus hijos y empieza a trabajar. No es fácil, no es de un día para el otro. Purim nos recuerda justamente una redención paulatina, natural, sin efectos especiales, toda una serie de casualidades que son causalidades, hasta que finalmente el 23 de Sivan, que faltan muy poquitos días, es el tiempo que estamos viviendo ahora, y como estudiamos de este rollo de Esther, que va a ser el único libro del Tanaj que no va a ser eclipsado por la revelación de la era mesiánica, por eso les hablo tanto de Megilat Esther. Sí, Megilat Esther, ¿qué significa Megilat Esther? Traduzcamos literal, revelar lo oculto. No como dice un amigo mío que el rollo de Esther se refiere a que Esther era un poco gorda. No, Esther no era gorda. Megilat Esther es revelar lo oculto. El rollo de Esther es algo vigente incluso en la era mesiánica. Entonces, recién el 23 de Sivan, cuando Mordejai el judío ya tiene el poder, ya llegó a convencer al rey, ¿sí? El rey declara el 23 de Sivan que los judíos, ¿sí? Los escribas del rey, tienen que acatar todo lo que dicte Mordejai. ¿Qué escribió Mordejai? ¿Cuál fue el primer dictado que hizo Mordejai? Fue la orden para que los judíos se defiendan, ¿sí? Para que los judíos se vayan armando y se defiendan, y cuando estén listos, salgan al ataque, ¿sí? No estén a la defensiva esperando que pase el pogrom, sino que salgan al ataque, y eso pasó, le llevó desde el 23 de Sivan que Mordejai empezó a dictar a los escribas del rey, ¿sí? Antes así se escribía, porque se llamaban escribas, no escritores. Escribas porque eran los que escribían los pergaminos que salían, y esos pergaminos salieron con los corredores, se llamaban los correos, como dice esas palabras raras que aparecen en la Megilá, Ahashteranei Amelech, Aratzim Yatzul Lefanav, ¿sí? Los corredores, ¿sí? Los correos que salieron volando hacia todos los países llevando nuevos edictos reales diciendo que los judíos podían armarse, podían hacer una guerrilla y así defenderse de ese ataque planificado por todos los antisemitas residuales que habían quedado en cada uno de los países, naciones que estaban en el imperio persa, esas 127 naciones. ¿Qué significa esto? Viene el Rebbe en el año 1967, ¿le suena ese año? El año de la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días había terminado hace poquito, estaba fresquito ese gran milagro contemporáneo, ¿sí? Y el Rebbe dice que este versículo de la Megilat Esther es lo siguiente, y también se los voy a leer palabra por palabra, porque es imperdible y no me perdonaría perder una de estas palabras que dice el Rebbe sobre lo que es el 23 de Sivan, lo que es el mes de Sivan, lo que es el poder que tiene el judío hoy, inmediatos previo a la llegada del Mashiach, como es este momento. El 23 de Sivan, dice el Rebbe, 1967, pocos días después de la conclusión de la Guerra de los 6 días,
donde Israel, no sé, cuadruplicó, quintuplicó su territorio, tuvo por primera vez desde su independencia fronteras seguras. El 23 de Sivan cada año son convocados los escribas del rey. ¿Qué rey? Dice el Rebe. El rey del universo. Como tantas veces explica Hashverosh, a Harib Bereshit Shelo, ¿sí? Es una mención indirecta a Shem, una alusión. Bienvenido Rosario también. Entonces son convocados los escribas del rey y ellos escriben de acuerdo como dicta Mordejai. La intención de este versículo es que cada judío que es del pueblo de Mordejai, o sea que Mordejai no solo es el que dicta, el jefe de la existencia es cada yudí. Cada yudí tiene el poder de dictarle a los escribas del rey, a los escribas de Hashem. Cada judío se convierte en quien ordena qué escribir. O sea que cada judío se transforma en rector del funcionamiento de la existencia. ¿Escucharon? Nosotros que éramos los pobrecitos que quedamos, los sobrevivientes, los perseguidos, nos transformamos en rectores de la existencia, dice el rey bien clarito. Y todo se realiza de acuerdo a su voluntad. Esto es el mes de Sivan, esto es el judío de la Geulá, el judío de la redención. Un judío que pierde el miedo, y pierde el miedo no solo porque toma conciencia de que hay un Hashem, y sabe que hay un Hashem, y vive con eso, y tiene fe, y tiene confianza, y tiene seguridad, y tiene esperanza, y no se decae por nada, está fuerte y sabe que detrás de todo esto está la redención inminente. Entonces un judío de la Geulá, un judío de la redención debe aprovechar seriamente esta fecha 23 de Sivan, tomar decisiones, como siempre exige el Rebe, y ordenarle al verdadero Rey, el Creador, solicitando todo lo que necesite y fundamentalmente la llegada de nuestro justo Mashiach de inmediato. Es decir, que este mes de Sivan tiene esta aparición estelar en su día 23, diciéndote el poder inconmensurable que tenés. Nos sentimos chiquitos, nos sentimos bombardeados por los medios, nos sentimos condicionados por las leyes, por las cuarentenas, por los miedos. El judío tiene la capacidad de dictarle a los escribas de Dios hoy en día. A ver si entendemos. Y a colación a esto, que todo Hasidut, si vos estudiás Hasidut de cualquier rebe, de cualquier corriente, de cualquier lugar, estudiás Hasidut, todo el tiempo Hasidut te da fuerza, todo el tiempo Hasidut te dice que tenés una alma sensacional, con un acumulativo de todas las generaciones, que si bien te sentís pequeño y te sentís por ahí que somos una generación de Balei Teshuvá, de retornantes, de que no aprendimos la Torá de chiquitos y aprendimos todo de grande y todo nos parece novedoso. De todas maneras, el hasidismo vino justamente y fundamentalmente para los judíos de nuestra generación, que tienen que tener la conciencia de que somos lo que logramos definir la historia. Y con esto les voy a contar un detalle muy interesante que trae el Hafetz Haim. ¿Les suena? Un gran sabio, ¿sí?, que vivió casi 100 años, si no me equivoco. Y él era un Cohen, el Hafetz Haim, y entrenaba mucho. Una vez les conté cómo entrenaba, ¿sí?, cómo saltaba de los carruajes en movimiento, porque los Kohanim tienen que ser rápidos, por eso entrenan, y por eso ya él sugería perfeccionarse en el estudio de todas las cosas del Beit HaMikdash. Estoy hablando hace muchos años. Hay una pregunta en la Torá. Todos los días decimos en las plegarias, Magid de Barab, dice le Jacob, Jukabu Mishpatav Israel. ¿Sí? Él le relata sus palabras a Jacob, le describe, ¿sí?, sus estatutos y leyes a Israel. ¿Qué significa esto? Que es uno de los Alelukot, uno de los últimos salmos del rey David. Todo lo que Hashem te ordena hacer, él cumple. No es como el rabino, que yo les digo, muchachos, dense de acá, y yo camino por la calle, veo un pobre y lo ignoro. No, Hasbe Sholem. En la Torá, todo lo que te dice Hashem, lo que Hashem te dice y te enseña, él lo cumple. Por eso encontramos expresiones. Hashem te ordenó poner tefilín. Bueno, Hashem se pone tefilín también. Y en la Torá está descrito, así como en nuestros tefilín, adentro de las cajitas dicen cosas muy lindas de Hashem, cómo lo queremos y que unidos estamos a él, y lo ponderamos. En los tefilín de Hashem está escrito qué grande que es el pueblo judío. No me pregunten cómo son los tefilín de Hashem, pero existen. ¿Vieron como esa vieja publicidad de hace unos 30 años de que había un jugador
que ejecutaba un penal a Hashem y le decía, imagínate el arco, y pateaba el penal. Bueno, todo lo que Hashem ordena, él lo cumple. Esta es la expresión de la Torá. Todo lo que Hashem ordena, él lo cumple, salvo una cosa. El Hafetz Haim esto lo enseña. En Lubavitch también se estudió esto, el Rebbe lo enseñó hace varios años. Hafetz Haim dice que a la redención tenés que pedirla como el sueldo. No, tú, empleado, que trabajas de día a noche y esforzadamente todos los días de la semana, y tu empleador, tu jefe, se retrasa el salario, tú debes exigirle el sueldo, dice. Porque hay un versículo que dice, Sejarot item beyomó, su salario le tenés que pagar en el día. Hay una obligación de la Torá que si el tipo labura por día, le tenés que pagar al final de la jornada, ¿sí?, al jornalero el salario diario. Si trabaja por semana, los viernes le das un cheque. Si trabaja por mes, al empleado no se le puede postergar el pago del salario. Bueno, el Rebbe dice, basado en el hasidismo, que es la única mitzvah que parece que Hashem no cumple. Dios cumple todas las mitzvot porque es lo que te ordena, él también lo hace, ¿está bien? Es como el moré, el ejemplo, es decir, vos enseñás, tenés que ser un ejemplo vivo de lo que enseñás. Entonces, hay una mitzvah que pareciera que Hashem no está cumpliendo. ¿Cuál es? El de pagar el salario en el momento. Yo soy del sindicato de los judíos y vengo a reclamar que Hashem tiene que pagar el salario atrasado de los judíos. Las 62 organizaciones judías reclaman el salario. ¿Cuál es el pago del judío? La redención, muchachos. La llegada del Mashiach, la redención. Es decir, por eso el Hafetz Haim dice que vos al Mashiach lo tenés que pedir como pedís el sueldo que te deben, con esa misma tenacidad, con esa misma contundencia. ¿Está bien? Como pedimos cuando nos deben algo y nos tienen que pagar. Bueno, ¿qué pasa que Paganini no aparece? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Y qué relación tiene esto con el tema de hoy, que es el poder inmenso que tiene el judío? Bueno, a eso voy. Esto lo explica el Rebbe maravillosamente. Y con esto también vamos a tomar noción del poder que tenemos. Por más que el mundo nos quiera achicar, por más que el mundo nos quiera hacer buh, como les digo siempre, por más que el mundo se muestra como un monstruo grande que pisa fuerte, etcétera, de todas maneras estamos en la generación de la Geulá, de la redención, y no tenemos que asustarnos de esta ilusión óptica del exilio, esta ilusión óptica de la realidad es solo una escenografía, como estudiamos siempre. Y vamos a explicar lo que dice el Rebbe sobre esto. ¿Cómo puede ser que Hashem hay una mitzvah, sí, que no está cumpliendo? No existe eso. Acabamos de afirmar antes que todo lo que Hashem ordena hacer, él cumple. El análisis del hasidismo sobre el punto es el siguiente. Es decir, ¿qué significa? No puede ser que Hashem no cumpla algo, ¿sí? Más allá del chiste y la broma, Hashem nos paga en el momento. Entonces hay todo un análisis. Vieron que mucho en Pirkei Avot y en otras áreas de la Torá hay análisis sobre la recompensa de las mitzvot. Hasta en el hasidismo, en el Tanya, aparece esto, si las mitzvot tienen recompensa o tienen pago. En general nosotros estudiamos que las mitzvot tienen pago en el Olam Haba, en el mundo venidero. Todas las mañanas también decimos que este es un capital que se va acumulando en un corralito, ¿sí?, en una cuenta reservada que no tenemos acceso, en un banco suizo celestial y no tenemos la contraseña, y vivimos con los réditos en este mundo. Es decir, ¿pero qué significa esto? ¿Cómo puede ser que una persona tenga que esperar, trabajar toda su vida, estudiar Torá, cumplir mitzvot, sacrificarse, y recién a los 120 años, ¿sí?, nuestra generación igual es eterna, va a pasar sin interrupción, ¿sí?, a la era mesiánica, como el Rebbe dice? Pero ¿cómo puede ser que Hashem se demore el pago? Hay mitzvot que son diurnas, que son del día, una vez al año, las hacemos. ¿Dónde está el pago? ¿Dónde están los pagos? ¿Dónde está el pago del objetivo de la creación? ¿Dónde está el pago de Torah y Mitzvot? Que es hacer de este mundo una morada para Hashem. ¿Por qué Hashem no aparece de una vez por todas? ¿Por qué Mashiach no está? ¿Por qué no está de manifiesto? ¿Por qué en nuestra vida el pago siempre está referido al estatus del alma allá en el otro mundo? ¿Sí? ¿Por qué el pago se retrasa tanto? ¿Por qué siempre estudiamos que, bueno, una parte del mundo venidero y el Gan Eden y las revelaciones divinas que tienen las almas ahí, el disfrute, el placer que ellos viven? ¿Por qué el pago no es en el momento? ¿No?
Entonces el Rebbe revoluciona este concepto. ¿Cuándo hablamos de pago? ¿Cuándo hablamos de salario, compañeros? Ya que estamos hablando de estos términos. Compañeros, compañeras, ¿cuándo hablamos de pago y de salario? Cuando somos empleados. Entonces vamos a reformular un prejuicio que teníamos y por eso pensamos como esclavos todavía en Egipto. Nosotros no somos empleados de Hashem, esa es la verdad. Somos socios, somos contratistas. Hashem es la nación y nosotros somos la patria contratista. Nosotros somos la empresa que realizamos la obra de construir la morada para Hashem. No somos operarios, no somos obreros, jornaleros. Es decir que solo una mirada básica nos hace creer que el versículo Beyomot iten sejaró, en su día le pagarás el sueldo, ¿es hacia nosotros? No. Eso es cuando vos tenés un empleado en un trabajo físico en este mundo. En el trabajo espiritual, que es tu vida real como judío, que es hacer de este mundo una morada para Dios, hacer actos de bien, ¿sí? Correrte de tu ego e iluminar el mundo a través de hacer el bien, y haciendo el bien revelar la presencia divina, haciendo el bien al otro, haciendo el bien al mundo. No es un trabajo de empleado, no somos empleados. No es que Dios no está cumpliendo la mitzvah con nosotros. Es decir, nosotros tenemos otra relación con Hashem, no es una relación de empleados. Las preguntas están cuando nos creemos que somos obreros, empleados, cuando pensamos que somos esclavos. Y eso no viene de Dios, porque Dios te dice clarito en la Torah, cuando profundizas, que somos socios, Shutafim, en muchas áreas, en muchos tratados talmúdicos, se nos llama socios de la creación. Contratistas, kablanim se dice en el hebreo moderno. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el problema realmente? Somos nosotros mismos que nos autodisminuimos, nos consideramos pequeños y pensamos que somos simples obreros y necesitamos un delegado sindical que nos defienda. No. Justamente, ese es el poder de la generación. Esto es lo que el hasidismo vino a despertar en cada judío. Vino a despertarnos y que nos demos cuenta y abramos los ojos. Por más que somos iguales a cualquier ser humano, nos gusta la pizza, el fútbol, ver una buena imagen, un paisaje, etc. ¿Sí? No somos empleados, somos socios de Dios. Más allá que de expresiones en la Torá que hablan de Poalim, sobre el pueblo judío, etc. Dios nos toma en la Torá como socio. Y el socio, el contratista, no cobra sino al final de la obra. Cuando termina la obra, se cobra. Y es por eso que Dios no está infringiendo, Hashem no está infringiendo ningún precepto. El precepto de Beyomot iten sejaró, si en su día dará su pago, no se refiere a la tarea y al trabajo del pueblo judío. Y esto es parte de lo que el judío tiene que descubrir en su vida. Es decir, más allá de que cada uno considera que su lugar es pequeño o de poca influencia o de qué vine a hacer este mundo, no importa qué vinimos a hacer. ¿Sí? Cada acto que hacemos es eterno. Cada acto que hacemos define la existencia. ¿Sí? Trae a la existencia la presencia divina. No importa en qué lugar ocupás en el mundo, sos yehudí y tenés esa fuerza inmensa, esa fuerza y esa energía que no tiene límites, no como Zoom que acá me anuncia que me quedan 10 minutos. Acá hay unas preguntas, a ver en el chateo, un saludo, me voy a fijar, vamos a dar espacio para las preguntas. Andrea me dice, tengo que salir, lo veo después. ¿Sí? Está bien, Andrea, anda tranquila. Pregunta Moshe, dice Rubén, desde Mar del Plata. Ahí, desde el Partido General Pueyrredón, ¿sí? Cerquita de Constitución y Ruta 2. Tu clase de hoy es eminentemente sionista, dice. El pueblo judío pasó la ofensiva y recuperó el orgullo. Por algunos rabinos le dan la espalda a Israel el sionismo. Acá hay varios temas, te corto en pedacitos la pregunta, empiezo por el final, te la mezclo un poco. En contra de Israel es una minoría, ¿no? Es una minoría los que están en contra de Israel. Y justamente como una de las grandes industrias es la mediática, ¿sí? Rubén, que un perro muerda a una persona no es noticia, la noticia es que una persona muerda a un perro. Por lo tanto, si los diarios quieren mantener su industria y los medios quieren mantener su industria, vamos a buscar algún rabino que tenga alguna desviación personal y se ponga en contra de su país. ¿Está bien?
Por otro lado, este es un tema mucho más amplio, ¿sí? Yo no sé hasta cuándo el pueblo judío pasó a la ofensiva, sí a la ofensiva espiritual, porque es la época de la Geulá. Las noticias que hoy tenemos en Israel también son manejadas por estos medios que distorsionan. Hace muchos años salir de Gush Katif, que era territorio judío, y hablo de este tema aunque parezca que no tiene relación, sí la tiene. El Rebbe habla de 3 integridades en el pueblo judío. La integridad del pueblo judío, un pueblo judío íntegro, una Torá íntegra y una tierra de Israel íntegra, de la que no se debe renunciar ni siquiera una parcela, ni siquiera una pisada. Abshal, grita el Rebbe. Ni siquiera una pisada, lo que ocupa tu pisada del zapato, ni eso se puede entregar a las naciones. Está prohibido. ¿Sí? Y lamentablemente, así como hace varios años fue la catástrofe de Gush Katif, que se lo llamó desconexión, y en realidad se estaba perdiendo y regalando al terrorismo parte de la tierra de Israel. Hoy en día llaman al nuevo plan, al acuerdo del siglo, ¿sí? Tohnit Hamea se llama en hebreo, lo llaman soberanía, Ribonut. Mentira también, no es Ribonut. Israel está abandonando grandes extensiones de Yehuda y Shombrón, Judea y Samaria, ¿sí? Es decir, y conservando muy poquito de la tierra de Israel de esas zonas. Es decir, esa es la verdad de las noticias, por eso hay movimientos ya en Israel donde se pone se trata realmente de clarificar este engaño mediático. El Rebbe grita muchísimo sobre el tema, pueden entrar a bienemashiach.com. Una de las primeras notas es un encuentro del Rebbe con Moshe Katsav, allá por 1992, antes de Oslo, cuando fueron los encuentros secretos de Madrid, sobre el peligro que reviste para el pueblo judío esto, para la tierra de Israel. De todas maneras, hay que hablar en positivo. El Rebbe siempre dice que hay un gran milagro en cuanto a la tierra de Israel y el Estado de Israel. Por más que sus políticos atentan contra su población, de todas maneras siempre existe el gran milagro, a pesar de que hubo primeros ministros que estuvieron dispuestos a entregar Jerusalén y partes históricas, bíblicas, partes también que tienen que ver con la seguridad nacional, porque la frontera queda a 10 kilómetros del mar. Es decir, Israel se expone, Dios no permita. De todas maneras, dice el Rebbe, el gran milagro de nuestra generación es que los árabes dicen que no. Hay primeros ministros, Olmert o Barak, o muchos que estuvieron dispuestos a entregar a todo, cuando le digo todo es todo, no solo Jerusalén occidental, oriental. Y los árabes dijeron que no, los sirios dijeron que no. ¿Sí? El gran milagro de nuestra generación, que Hashem nos cuida a pesar de todo esto, y por eso es que Mashiach está relacionado con esto también. Hashem nos dio un gran regalo. El Rebbe habla de que la estadía de los judíos actual en la tierra de Israel es el rey que te vino a buscar y te llevó al palacio y te dio libre circulación y disposición del palacio, y no te vas a poner a hacer cosas indebidas adentro del palacio. Entonces, bienvenido Sami, bienvenido Calmen, bienvenido Manuel, los amigos que aparecieron. Bueno, entonces tenemos un gran zehut, un gran regalo divino de recuperar la tierra de Israel, y debemos cuidarla. Y justamente, como el Rebbe habló muchas veces, la inmigración a la tierra de Israel, la gran inmigración que se dio en el 89, 90, 91, tiene que ver justamente con una señal de redención. Siempre les hablo del año fantástico 91, 92, del anuncio de la redención, pero nunca les hablo de los meses anteriores al anuncio de la llegada del Mashiach. Y con esto quiero cerrar, y si alguien quiere escribir una pregunta, la hablamos ahora en los 5 minutos que queda, o el lunes, si Dios quiere, en el próximo programa de la hora Mashiach, acá desde FM Plaza 11, acá desde Jean Lloré y Sarmiento, en esta capital. El Rebbe habla, antes que anuncia la redención, a partir de marzo del 91, desde marzo del 91 a febrero del 92, como les cuento, y como es el libro de Bar Malhut, que muchos de ustedes lo tienen, el Rebbe anuncia la redención todas las semanas, pero los meses previos al anuncio de la redención, ¿saben de qué habla el Rebbe? Mes a mes, por lo menos desde noviembre hasta marzo, desde noviembre del 90 a marzo del 91, y esto hay un estudio, no solo estudié yo, está estudiado por los grandes sabios, y hay tesis en la Facultad de Israel de Sociólogos,
el Rebbe habla del tema que se llama Malat Neyamot Israel, la virtud de las almas de Israel. El Rebbe habla de la Shoah en esos meses previos al anuncio de la redención, habla de las virtudes de las almas judías, de las virtudes que tenemos hoy en día como judíos para revelar nuestra identidad, revelar nuestro alma, traer una redención interior, traer la redención definitiva al mundo. Y es un tema muy interesante porque esos meses previos al anuncio de la llegada del Mashiach, a la profecía del Mashiach, el Rebbe habla del poder de las almas judías. Esto que el judío o nuestros padres o abuelos se sentían aplastados o escondían su identidad o tenían miedo, les daba vergüenza de usar una kipá por la calle o se sentían abrumados por la realidad, por los nuevos países donde arribaban. Esto ya quedó en el pasado. Si los Yudim hoy viven con orgullo su identidad, hoy realmente cumplen, estudian Torah, descubren su judaísmo. Hoy leía una pequeña broma en un artículo israelí que se juntaron dos israelíes totalmente laicos, pero guerreros contra la Torah. Y uno le dice al otro, ¿vos sabés que mi hijo se puso tefilín? No, ¿cómo tu hijo se puso tefilín? Sí, y mi hija, la vi, y el otro le dice todo sacado, mi hija la vi prender las velas de Shabbat. No, se decía uno al otro. ¿Qué vamos a hacer? Y hay que revisar las mezuzot. El que entiende el chiste, sí, el Rebbe siempre manda a revisar las mezuzot que nos permita cuando hay una situación difícil, pero este chiste es una realidad de hoy en día. ¿Sí? Una realidad de hoy en día. En toda familia hay alguien que se le viene despertando el bichito, el alma, ¿no? Se está despertando el poder espiritual. Adentro nuestro nos damos cuenta que nos falta algo, que tenemos una luz encendida. Vieron como en Rocky 6 cuando Rocky quiere pelear una vez más porque siente que todavía tiene algo adentro, perdón por el ejemplo, todavía sabe que tiene algo para boxear. Entonces los Yudim, sí, el eterno Yudí, el que tiene un alma, el que tiene una parte de Hashem en su interior, tiene una fuerza formidable en esta época, porque es la época de la redención, porque la esencia de su alma está a flor de piel, porque se conmueve enseguida, porque la teshuvá, el retorno a su identidad, es un segundo, un instante, y toda esta artillería interior la tenemos que canalizar, justamente como dice el Rebbe, para anunciar la redención, para estudiar sobre Mashiach Geulá, para compartir a cada judío la noticia de la redención, para a los no judíos acercarlos a los 7 preceptos universales, para informarles también de que en cualquier momento aparece la soberanía divina en el mundo, un fenómeno masivo y definitivo que tiene como botón de muestra la salida de Egipto. Así que tenemos que prepararnos, ya que hablamos hoy de sindicatos y de judíos que se pensaban que eran obreros, todos unimos triunfaremos, dice el versículo, Kulam Beyachad Nenatzeach, todos los judíos unidos con amor al prójimo, como es el mes de Sivan, estudiando Torah, estudiando Mashiach Geulá, vamos a salir realmente del exilio interior, del exilio exterior, vamos a ir a nuestra tierra, vamos a llegar a la etapa eterna donde todo es paz, alegría, amor, no más guerras, y realmente esto se hace, como dice el Rebbe, estudiando Mashiach y difundiendo la noticia de la redención a cada persona que esté a tu alcance. Les agradezco a todos por participar. Baruch Hashem, que sigamos estudiando, que pronto venga Mashiach, que nos encontremos en Yerushalayim con alegría.